Bienvenidos de nuevo, gente. Hoy les traigo una historia que parece sacada de una telenovela, pero es completamente real. A veces la vida te da una lección tan irónica que ni el mejor guionista podría inventarla. Esta es una de esas historias donde la mentira se cae por su propio peso y el villano termina teniendo la última palabra. Vamos con todo. Ella me acusó falsamente para forzar el divorcio y estar con su amante. Terminé comprando la casa justo debajo de sus narices. Yo, 33, hombre, llevaba 5 años de un matrimonio mayormente feliz con Vera, 34, mujer, hasta que todo se vino abajo hace poco. Hay un argumento muy común que algunas mujeres repiten en redes sociales, que las acusaciones falsas no deberían compararse con las acusaciones reales, simplemente porque una tiene una carga de prueba más alta que la otra. Tiene algo de sentido, pero la manera despectiva en que muchas de estas mujeres tratan el tema de las acusaciones falsas siempre me ha molestado. Y ahora me molesta mucho más, porque tuve que vivirlo en carne propia. Lo peor de todo es que vino de la persona de quien menos lo esperaba. Descubrí que Vera me estaba engañando, o mejor dicho, estaba engañándome, porque ya no la considero mi pareja, aunque legalmente sigamos casados. No sé si debería culparme por no haber manejado las cosas de la manera más cuidadosa posible. Mis amigos dicen que no fue culpa mía, pero me cuesta creerlo. Simplemente no lo vi venir. Ella me dijo que iba a salir con sus amigas. Yo estaba sentado cerca de la ventana de la sala cuando la dejaron en casa y me asomé sin querer. La vi bajarse de un auto que no reconocí. Conozco los autos de sus amigas porque he trabajado con autos toda mi vida. Y hubiera jurado que había un hombre manejando. Cuando entró, le pregunté quién la había traído. La pregunta la agarró desprevenida, y me preguntó por qué estaba espiando por la ventana. No respondí eso, pero ella aseguró que había sido la hermana de Alice, una de sus amigas. Le dije que a mí me pareció un hombre, pero insistió en que había visto mal. No discutí, porque no tenía certeza. Cuando la abracé, sentí que se alejó un poco. Esa fue la primera señal de alerta real. Fue después de ese momento que empecé a pensar más en quien la había supuestamente dejado en casa. Su respuesta había sido extrañamente defensiva, y ni siquiera la estaba acusando cuando pregunté, solo tenía curiosidad, pero su reacción fue rara. No la confronté todavía. Debí haberlo hecho. Mirando hacia atrás, fue suficiente para sospechar que ocultaba algo, pero poco como para que ella lo negara con total seguridad. Aún así, se me quedó dando vueltas en la cabeza. La última pieza llegó sin que yo tuviera que hacer nada. Subió a bañarse y me dijo que bajaría a ver el partido de baloncesto conmigo. Traté de concentrarme en el juego, pero no pude. Decidí subir a hacerle unas preguntas para despejar mi mente. Llevábamos 5 años casados, no era descabellado simplemente preguntar en lugar de darle vueltas al asunto. Caminé sin hacer ruido, así que no me escuchó llegar. Si me hubiera escuchado, jamás me hubiera enterado de lo que pasó después. Al acercarme al cuarto, escuché una voz baja. Me quedé afuera, pero no lograba distinguir lo que decía. Cuando abrí la puerta, se sobresaltó y colgó la llamada de inmediato. Era obvio que no quería que supiera que estaba hablando con alguien, pero de todas formas fue evidente. Le pregunté con quién hablaba. Dijo que no había hablado con nadie. Le pregunté por qué había reaccionado así al verme entrar, y me dijo que solo la había asustado. Tal vez lo más inteligente hubiera sido guardarme esa sospecha y revisar su teléfono más tarde, cuando ella no lo esperara. Pero no fue lo que hice, y quizás ahí fue donde arruiné mi propia vida. Era un momento cargado de tensión, y no iba a quedarme tranquilo ante la posibilidad de que me estuviera engañando. Intenté quitarle el teléfono de las manos y forcejeamos un poco. Al final lo conseguí, y cuando miré, vi que sí había estado hablando con un tal Daniel. Le pregunté quién era Daniel y por qué había mentido sobre la llamada. Se quedó callada. Insistí, más firme esta vez. Al principio no respondió,
pero cuando me acerqué un poco más, me dijo que Daniel era solo un amigo. Le pregunté si él era quien la había traído a casa, pero ella siguió insistiendo en que había sido la hermana de Alice. Le dije que si eso era cierto, llamar a Alice lo confirmaría. Intentó hacérsela valiente, pero en cuanto empecé a marcar, me pidió que colgara y me dijo que me contaría la verdad. Daniel era un compañero de la universidad que estaba de visita en la ciudad. Dijo que solo había salido a verlo, pero que no sabía cómo iba a reaccionar yo, así que mintió. Me pidió perdón. No le creí, y se lo dije. Me insistió que tenía que creerle, pero no pude. Sabía que había algo más. Si no, ¿por qué habría escondido todo de esa manera? Sí, no me encanta que otros hombres formen parte de su vida, pero tampoco soy tan insoportable como para que tuviera que mentirme. Era una mentira grande decir que salía con sus amigas cuando en realidad se veía con un excompañero de universidad, solo para evitarse un poco de incomodidad conmigo. La mentira en sí misma fue la verdadera señal de alarma. Me dije a mí mismo que buscaría pruebas más tarde, así que fingí creerle. No sé si presionarla más en ese momento hubiera cambiado algo, probablemente no. Pensé que estaba siendo inteligente al bajarle la guardia. Tal vez debí revisar su teléfono con más calma cuando la descubrí mintiendo sobre esa llamada. Hay tantas cosas que pude haber hecho mejor, pero en el momento es difícil tomar la decisión más lógica cuando hay tanta emoción de por medio. Esa noche terminó siendo incómoda. Obviamente estábamos en malos términos porque ella me había mentido. Fuera Daniel solo un amigo o un amante, esa noche no pude acceder a su teléfono, pero pensé que tendría oportunidad de revisarlo en unos días. Esa oportunidad nunca llegó. 2 noches después, no llegó a casa, lo cual me pareció extraño. Aunque las cosas seguían tensas entre nosotros, seguía siendo mi esposa, así que quería saber que estaba bien. Llamé y le escribí, pero no respondió. Cuando escuché que tocaban la puerta, pensé que por fin era ella, pero resultó ser su hermano, con alguien que no conocía parado detrás de él. ¿Está bien, Vera? Eso fue lo primero que dije. A pesar de todo lo que estaba pasando, la preocupación seguía siendo lo primero que sentía. Fue una preocupación desperdiciada. Su hermano ni siquiera respondió, simplemente me empujó. ¿Te gusta golpear mujeres? ¿Eso es lo tuyo? Yo estaba completamente confundido, seguramente se me notaba en la cara, pero no me dio oportunidad de hablar. Me empujó de nuevo, me agarró del cuello de la camisa y se puso agresivo. Le pedí que me soltara y me explicara qué estaba pasando, pero su amigo también se metió. No llegaron a golpearme, pero me empujaron de un lado a otro, tratando de intimidarme. Al final me empujaron con tanta fuerza que caí al suelo. Su hermano dijo, «Vete a la mierda», y se fue. Me quedé paralizado. No entendía nada de lo que estaba pasando, era obvio que no habían venido a hablar. Llamé a Vera otra vez, sin respuesta. Después llamé a sus padres, y ahí fue cuando por fin entendí todo. Su papá me preguntó, sin rodeos, qué demonios quería. Le expliqué que Vera no había llegado a casa y que estaba preocupado. ¿Te sorprende que no haya llegado? ¿Por qué lo haría? ¿Para qué sigas tratándola como un trapo? Es mi hija, no voy a permitir que seas violento con ella. Le pregunté de qué estaba hablando, le dejé claro que no tenía idea de nada, pero era obvio que no me creía. Esta gente me conoce. Voy al gimnasio, así que tengo contextura grande, pero saben que no soy una persona agresiva. Soy una persona tranquila, en general. Aún así, ella les había dicho que la había maltratado. Su padre me lo explicó, según Vera, después de llegar de estar con un amigo, yo había perdido la cabeza, paranoico, convencido de que se había acostado con alguien y la había zarandeado para quitarle el teléfono. Según su versión, no encontré ninguna prueba, y aún así le tiré el teléfono y la escupí. Le dije a su padre que todo eso era mentira. No me creyó. No me sorprendió, porque si mi propia hermana me contara algo así,
yo también le creería de inmediato, sin ninguna razón para dudar de ella. La verdadera pregunta era por qué me estaba haciendo esto. Ya ni siquiera necesitaba revisar su teléfono, estaba seguro de que me había estado mintiendo todo este tiempo y de que ese hombre era su amante. Me había acercado demasiado a descubrirla, y como defensa, decidió acusarme falsamente para controlar la narrativa antes que yo. En cierto modo, fue mi error por confrontarla. Si me hubiera quedado callado y hubiera reunido pruebas en silencio, no existiría ninguna narrativa falsa ahora. Ella ni siquiera vive en la casa. Entonces, ¿cómo se supone que voy a limpiar mi nombre? Su familia ahora piensa que soy un monstruo, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Decir que estoy devastado sería quedarme corto. Siento demasiadas emociones a la vez, y la ira es la más fuerte de todas. Yo no fui quien engañó, y sin embargo soy quien está siendo tratado como el villano, solo porque ella contó su versión primero. No sé qué puedo hacer para limpiar mi nombre. ¿De verdad voy a tener que vivir el resto de mi vida con toda su familia, y con quién sabe quién más, pensando que soy un abusador? Es un pensamiento aterrador. Ahora entiendo por qué Vera mintió. Las piezas están empezando a encajar, y a pesar de la satisfacción de finalmente entender lo que pasó, hay una sensación fría que viene con comprender cómo pensaba ella. Le convenía. Quería estar con su amante, Daniel, y yo era el obstáculo. No quería que descubriera su mentira, pero lo hice. Cuando sintió que estaba acorralada, decidió no darme la oportunidad de exponerla primero. Ella hizo estallar todo antes de que yo pudiera hacerlo. Eso es lo que más me sorprende. Pensé que nos amábamos. Hace falta un nivel de indiferencia enorme para hundir así a alguien con tal de salvarse a uno mismo. Solo puedo suponer que ya estaba completamente resignada a que nuestro matrimonio había terminado, y eso la llevó a acabar con todo de esta manera. He hablado con ella algunas veces desde la separación, y logré armar todo este rompecabezas basándome en qué preguntas respondía y cuáles evitaba. Al final, nunca merecí esto, pero a veces la vida te reparte una mano terrible. He aceptado amenazas de muerte de familiares anónimos suyos. He aceptado que muchos de ellos me insulten. Me tocó perder, y no hay mucho más que pueda hacer para demostrar mi inocencia más allá de esto. La moraleja es simple, los hombres necesitan aprender a mantener sus emociones bajo control hasta tener toda la evidencia necesaria. Controlar la narrativa funciona demasiado bien a favor de las mujeres. Les recomiendo leer mis 2 publicaciones anteriores para entender el contexto de esta, porque tengo mucho que contar. Sé que ha pasado tiempo desde la última vez que escribí, pero creo que es importante dejar todo esto registrado. Tal vez este sea el final satisfactorio que muchos estaban esperando. Tal vez sea más que satisfactorio. ¿Quién sabe? Terminé dándole a Vera lo que quería, presenté la demanda de divorcio. A pesar de supuestamente ser un hombre horrible que se puso violento con ella pese a mi tamaño, ella nunca presentó los papeles primero. Pero en cuanto yo lo hice, los firmó al día siguiente. Era justo lo que ella quería desde el principio. Cuando se finalizó el divorcio, ella no peleó por nada más que por la casa. Eso era lo único que quería, por alguna razón. Intenté frustrar sus intentos de quedársela, pero al final ella ganó. Sé que le encanta la ubicación y la construcción, pero sentí que la quería más que cualquier otra cosa, incluso más que una pensión. Así que, en lugar de dejar que los tribunales se encargaran, hice el trato. Yo era el hombre horrible, y ella era la mujer dulce acusada falsamente de infidelidad, cuando en realidad era fiel e inocente. Si de verdad era la víctima, ¿por qué mudó a su amante a la casa apenas unas semanas después de que yo me fuera? Lo supe por un vecino. Fue una imagen tan fea, y fue la pieza final que necesitaba para confirmar que no había estado imaginando cosas. Realmente me había engañado, y yo realmente había quedado fuera de la jugada. Ella nunca contó con que yo la acusara de infidelidad, pero claramente todo le funcionó a su favor de todos modos. Aquí está el detalle,
Tenía que refinanciar la casa exitosamente dentro de 90 días, o la propiedad tendría que ponerse en venta y dividiríamos las ganancias. Sabiendo lo que sé ahora, ella contaba con que Daniel firmara como codeudor, para que ambos pudieran seguir disfrutando la casa mientras compartían el pago de la hipoteca. Más adelante hablo de eso. Por suerte, las cosas me salieron bien. La confronté después del trabajo un día. Mi teléfono estuvo grabando todo el tiempo, aunque ella no lo sabía. Se sorprendió al verme y amenazó con pedir una orden de restricción por acoso. Le señalé que ya no había público frente al cual actuar y que no necesitaba seguir fingiendo que ambos no sabíamos ya la verdad. Sabía que se había mudado con Daniel, así que no tenía sentido que siguiera con el teatro. Actué derrotado. Le dije que había ganado, que yo había perdido, y que podía dejar de fingir por un momento. Le dije que me había superado, que había cometido el error de descubrirla en lugar de controlar la narrativa primero, como había hecho ella, aunque la de ella fuera mentira de principio a fin. La felicité por eso. Pero yo no estaba mintiendo, ¿verdad? Ella me recordó que sí me había puesto físico con ella. Estuve de acuerdo, pero le recordé que fue porque ella me había mentido. Dijo que eso no era excusa. Me disculpé, y luego le pregunté lo único que realmente quería saber, ¿por qué me había engañado? Eso me había estado carcomiendo por dentro. Le dije que aunque había aceptado que ella había ganado y se iba a vivir su vida feliz, solo quería saber qué me había faltado. Su respuesta fue que nunca se trató de mí. Solo quería un poco de emoción, y terminó encariñándose demasiado con quien se la daba. Le pregunté si Daniel realmente había sido solo un amigo de la universidad. Me dijo que no. Asentí. Le dije que había arruinado mi vida con sus mentiras. Ella solo dijo que era lamentable. Ya tenía todo lo que necesitaba, así que me fui sin decir nada más. Envié la grabación de inmediato a todos los que confirmé que le habían creído sus mentiras sobre mí, su hermano, sus padres, sus otros hermanos, y todos nuestros amigos en común, incluso a los que no estaba seguro que ella les hubiera contado nada. Quería que todos los que pensaban que yo era un hombre celoso y agresivo supieran la verdad. Su hermano llamó a disculparse, a regañadientes. Su padre nunca lo hizo. Algunos amigos me escribieron diciendo que habían escuchado la historia y que nunca les había terminado de cuadrar, según lo que conocían de mí. Aún así, ninguno de ellos me defendió cuando pasó todo. Solo se quedaron callados. Ya no me importa esa gente, sé exactamente qué clase de personas son. El giro real fue que Vera descubrió que el crédito de Daniel era pésimo. No podía pagar la hipoteca sola, y había contado con que él firmara como codeudor, pero él simplemente no calificaba. No tenía la estabilidad financiera necesaria. Como eran solo un amorío pasajero y no una relación seria, ella nunca lo había sabido. Su plazo de 90 días se venció, y tuvo que poner la casa en venta. Eso no me molestó en absoluto. En cuanto salió al mercado, yo ya estaba listo. Tenía derecho de primera opción de compra. He trabajado desde los 18 años, monté mi propio negocio, lo he manejado por años, y he hecho varias inversiones, tenía bastante dinero ahorrado. Estaba en una posición muy fuerte para comprar la casa, y aproveché la oportunidad en cuanto apareció. Tenía más que suficiente para el enganche, lo cual dejó muy contento al banco. No voy a mentir, ni siquiera quiero la casa tanto como ella la quería. Pero ella me engañó, y si esta es una forma de salir ganando, la voy a tomar. Nunca está de más tener una casa como patrimonio, ¿no? Cuando se enteró de que yo la estaba comprando, se puso furiosa, pero no había nada que pudiera hacer. Solo tuve que comprarle su mitad, y ella no tenía forma de detenerme. Le dije que no era mi culpa que hubiera elegido salir con un mantenido. Si hubiera engañado con alguien más responsable, no estaría en esta situación. Quería decirme tantas cosas, pero ya nada de eso importaba. Ella había controlado la narrativa, incluso había mudado a su amante a nuestra casa, y aún así todo se le vino abajo.
La verdad, al final, siempre gana. Mi vida ya no se siente igual. Tuve que cargar con una narrativa falsa sobre mí, y tuve que gastar mucho dinero para recomprar una casa que meses atrás ya era mía. Pero al final, me siento bien sabiendo que las cosas se están acomodando. Siento que este es el inicio del camino de regreso a la normalidad, y lo voy a tomar con gusto. Honestamente, lo de la casa es la parte más irónica de toda esta historia. Ella peleó más por esa casa de lo que jamás peleó por el matrimonio, mudó a Daniel casi de inmediato, y después resultó que el tipo por el que había destruido su vida entera ni siquiera pudo ayudarla a conservarla. Ese tipo de ironía sería graciosísima si no viniera acompañada de tanto dolor. Probablemente no se sienta así todavía, pero la verdadera victoria aquí no es haber recuperado la casa, sino que la verdad finalmente salió a la luz. Ella invirtió todo ese esfuerzo en construir una historia donde ella era la víctima y él el villano, y con el tiempo esa historia se derrumbó bajo su propio peso. Ahora la gente sabe lo que realmente pasó. Y enterarse de que Daniel tenía un crédito desastroso después de todo ese drama tiene su gracia. Es una cantidad brutal de caos solo para terminar siendo humillado por un banco.